Hola, mi nombre es Nuria Carcavilla González y representando al equipo de la Universidad Pública de Navarra y la Universidad de Valencia, presentaré la comunicación titulada Entrevista narrativa con paciente simulada en psicología del envejecimiento, innovación docente para el desarrollo de competencias profesionales. A continuación, ofrezco una breve contextualización del estado del arte. La simulación con paciente simulada, ampliamente utilizada en formación sanitaria, permite ensayar tanto la comunicación, la toma de decisiones y la reflexión en entornos seguros, entornos realistas y replicables que nos ofrecen un feedback inmediato. En psicología del envejecimiento, su adopción es todavía limitada, pese al potencial para integrar esta experiencia narrativa y competencia profesional. La entrevista de historia de vida sitúa a la persona mayor como autora de su biografía y además se entrena esa escucha empática, el manejo de silencios, la validación emocional y la gestión de esas preguntas abiertas. Con este marco se implementó un estudio piloto en la asignatura Psicología del Envejecimiento dentro del grado de Psicología en el tercer curso como materia obligatoria y se articuló con la preparación, la simulación y el debriefing para evaluar la aceptación, utilidad y transferencia de esta metodología. Con respecto a los objetivos, estos se orientaron a evaluar el impacto formativo de la experiencia en tres ámbitos fundamentalmente. El primero de ellos en el entrenamiento de habilidades comunicativas como la escucha empática, esa formulación de preguntas abiertas, el manejo de silencios o la conducción de la entrevista narrativa. En segundo lugar, los objetivos se orientaron a la comprensión del envejecimiento desde ese enfoque biográfico y relacional, favoreciendo la identificación de hitos vitales, significados y de esa continuidad de la identidad. Y por último, los objetivos se centraron en la aceptación pedagógica de esta metodología, analizando la utilidad percibida, el realismo del caso y la relevancia profesional para contextos psicogerontológicos. Estos objetivos se operativizan mediante un cuestionario de valoración y un análisis cualitativo de respuestas abiertas. A continuación se describe el diseño, la muestra y el procedimiento de intervención. Se trata de un estudio piloto de grupo único con diseño cuasi experimental donde no había grupo control y participaron 36 estudiantes de la asignatura Psicología del Envejecimiento. Ellos se distribuyeron entre el perfil de entrevistadores, entrevistadoras y observadores u observadoras, y la intervención consistió en una simulación narrativa con paciente simulada, donde la actriz desempeñó este papel en un contexto residencial, recreando las condiciones habituales de una primera entrevista biográfica con ese enfoque narrativo del ciclo vital. La secuencia docente se organizó en tres fases encadenadas. La primera fue de 2 horas de duración con una preparación teórica con práctica guiada de microhabilidades. En segundo lugar, se llevó a cabo la entrevista simulada durante 1 hora con rotación de perfiles de entrevista y observación estructurada para un posterior ejercicio de debriefing con 1 hora de duración, donde se centró el trabajo en el análisis de decisiones, ese manejo emocional, la transferencia al rol del psicogerontólogo, la psicogerontóloga. En este contexto añadimos a continuación una revisión de los instrumentos utilizados y el plan de análisis que se aplicó a los datos cualitativos y cuantitativos. Se utilizaron 2 instrumentos complementarios, el primero de ellos un cuestionario diseñado ad hoc de 20 ítems con respuestas tipo Likert, donde se agrupaban en 5 dimensiones. La primera, valoración general, utilidad para el aprendizaje, diseño metodológico y realismo. La cuarta dimensión, orientación docente. Y por último, proyección profesional. Con SPSS se hicieron estimaciones de descriptivos, consistencia interna y comparaciones entre grupos, teniendo en cuenta el rol y el género, y también se recurrieron a pruebas no paramétricas cuando el tamaño o la distribución lo aconsejaron. En segundo lugar,
Se recogieron 3 preguntas abiertas sobre aprendizajes, comprensión del envejecimiento y valor percibido de esta metodología, y analizamos las respuestas a través de un análisis temático inductivo en Atlas-T con una codificación por pares y resolución consensuada de algunas discrepancias que podían surgir para reforzar la credibilidad de estos hallazgos. A continuación, encontramos los principales resultados cuantitativos, donde el instrumento mostró una alta fiabilidad interna y respalda esta puntuación de alfa de Cronbach la coherencia de los ítems, donde esas 5 dimensiones correlacionaron positivamente entre sí, indicando una consistencia del constructo evaluado. En términos globales, la puntuación total media fue de 91,17 puntos, lo que sugiere una valoración alta y homogénea de esta experiencia. En el gráfico se observan medias por dimensiones, todas ellas muy próximas y sin diferencias significativas, en torno a puntuaciones que oscilaron entre 18 y 20 puntos. 20 era la puntuación máxima para cada dimensión, y en todos los casos vimos ese patrón similar de valoración para cada dimensión. En los contrastes no se detectaron diferencias significativas ni por género ni por tipo de participación, apuntando a ese impacto formativo comparable entre todos los perfiles. En relación a los hallazgos cualitativos, el análisis de las respuestas abiertas convergió en 3 ejes. El primero fue esa conciencia profesional del rol psicogerontológico, apareciendo nuevamente temas recurrentes de manejo emocional, silencios terapéuticos, habilidades para la validación. El segundo eje se centró en el aprendizaje significativo, viendo esa integración teórico-práctica, la puesta en práctica de habilidades de escucha empática y ese paso hacia la reflexión ética vinculada con la autonomía. Por último, emerge ese valor educativo de la experiencia de simulación, haciendo alusión al realismo del caso, la observación estructurada y el debriefing con ese deseo repetido de replicabilidad, ¿no? de que se repita esta situación de aprendizaje. Estos ejes muestran coherencia con los resultados cuantitativos y a continuación damos lugar a la discusión, donde estos resultados arrojan esa alta utilidad formativa de la simulación narrativa con paciente simulada para el entrenamiento de habilidades del psicogerontólogo, como la comunicación profesional, la escucha empática o la capacidad de analizar los relatos de la historia vital de la persona mayor. Asimismo, el realismo del caso y el acompañamiento docente actúan como facilitadores del aprendizaje durante ese periodo final del debriefing, y la valoración es homogénea, no se observan diferencias por género ni tampoco por tipo de participación en la práctica de simulación. El cuestionario ha presentado una consistencia interna elevada, siendo útil para el seguimiento en futuras aplicaciones, y destacar entre las limitaciones el diseño de grupo único, el tamaño muestral, así como el uso de autoinformes. A pesar de ello, la convergencia de estos datos y la triangulación respalda ampliamente la viabilidad y transferibilidad de esta propuesta. Como líneas futuras se plantea un diseño con grupos de evaluación pre y post y grupo control, donde además se evalúe de manera objetiva ese desempeño con rúbricas interjueces, para trabajar además en una validación adicional del instrumento. Como conclusiones podemos destacar que la simulación narrativa con paciente simulada se confirma como una estrategia pertinente en educación superior. Favorece la formación ética, empática y además promueve esos aprendizajes significativos, articulando los elementos de teoría, práctica y ese espacio de debriefing para abordar ese deseo de transferibilidad a otras materias de psicología aplicada y diversos contextos que nos ayuden a aproximarnos a las personas que acompañamos desde la psicología. En conjunto, ofrece un marco operativo sólido para escalar este desarrollo de competencias psicogerontológicas en el grado de psicología.
Agradecer la participación y la escucha a todas las personas en este congreso y quedamos a disposición para responder a cualquier pregunta. Muchas gracias.